Entonces, bueno, se hace necesario, les decía siempre para la parte de gobierno de datos, pues tener precisamente primero una definición, ¿no? Eh, Tenemos como definiciones esto. El gobierno de datos se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y estándares que aseguran la correcta gestión, disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en una organización. Es un componente clave en cualquier estrategia de gestión de datos, ya que proporciona control y estructura sobre cómo se manejan los datos a lo largo de su ciclo de vida. Y esto es interesante, recalcar ciclo de vida, ¿no? Porque si uno piensa que solamente es ese momento, ¿no? Como nos pasa a muchos, ¿no? Cuando estamos armando, por ejemplo, tablas o código, ¿no? Pensar que solamente es en ese momento donde se está requiriendo y no pensamos en el futuro, ¿no? Como nos pasa a todos, ¿no? A veces solo una persona es la que tiene el control o el conocimiento de esos datos y de la información de esos datos y de la transformación de esos datos. Y entonces, si por algún motivo esta persona prescinde de su presencia o participación dentro de las empresas, pues a veces nos quedamos pues sin a dónde dirigirnos, ¿no? Tenemos dudas de cómo le hizo, qué le iba a hacer y entonces pues ya no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso, muy importante, ciclo de vida. Esto quiere decir que desde que se origina el dato, desde que se plasma, si se le hizo alguna transformación, si se le aplicaron algunas reglas, dónde vivía originalmente, dónde pasó después, y exactamente toda esa cadena, ¿no? Que va siguiendo esta información. Políticas, procedimientos y estándares que aseguran la correcta gestión, la disponibilidad también, muy importante, ¿no? Si van a estar ahí los datos, pero no hay manera de disponibilizarlos, bueno, pues creo que tampoco sirve, ¿no? La calidad igual, ¿no? Muy importante y hoy en día, pues también muy importante la seguridad de los datos, ¿no? Antes de reingresar aquí a Cualto, estaba también en un proyecto de ciberseguridad y uno de verdad se espanta, créanme, ¿no? Cuando uno empieza a hacer precisamente toda la traza, ¿no? De dónde viene la información y cómo se accesa a esa información, sí da terror, ¿no? Cómo van viajando todos los datos. Muy bien. Eh, es importante, pues, eso, optimizar, optimización del gobierno de datos y las estrategias para su gestión efectiva, ¿no? Aquí empezamos, decimos que la optimización del gobierno de datos es esencial para garantizar que la información se gestione de manera eficiente y efectiva. En esta presentación exploraremos estrategias clave que permiten a las organizaciones mejorar su gobernanza de datos y maximizar el valor de sus activos de información. Esta parte la vamos a ir desglosando poco a poco, les decía, durante básicamente las 4 sesiones que vamos a tener. Esta sesión es muy general y en las próximas sesiones vamos a ir como de manera ya más profunda, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia del gobierno de datos? El gobierno de datos asegura la calidad, la seguridad y accesibilidad de la información. Implementar un marco efectivo permite a las organizaciones minimizar riesgos y mejorar la toma de decisiones, lo que resulta en un uso más eficiente de los recursos y una ventaja competitiva. Esto de implementar un marco efectivo que permita a las organizaciones minimizar riesgos y mejorar la toma de decisiones, pues es muy importante porque, pues evidentemente a veces hasta pareciera que hay como pleito, ¿no? Entre las áreas, ¿no? ¿No? Luego a veces decimos los de ingeniería, no, pues los de ciencia de datos no hacen gran cosa, los de ingeniería, los de ciencia de datos luego decimos, pues los de ingeniería, no nos pasan la información a tiempo, los de BI, pues luego estamos molestos porque no nos pasan los de ciencia de datos de información, y cosas así, ¿no? A veces ese ir y venir de la información, ese toma y daca, es algo que debemos de cuidar mucho, ver precisamente el valor que tiene el dato y por supuesto una vez que se transforman, se procesan, esa información que nos van a brindar, que nos van a compartir,
es algo que debemos de cuidar mucho, ¿no? Al momento de estar trabajando, ¿no? Tal vez hacemos la vida fácil, ¿no? Entre todos, y eso nos garantiza precisamente una buena calidad, seguridad y accesibilidad a la información, ¿no? Yo les comento también, durante la pandemia me pasó eh, en una, pues, en la empresa en la que estaba trabajando. Yo afortunadamente pues ya tenía conocimientos de ingeniería, de ciencia de datos y del BI. Yo estaba como científico de datos en el 2020, y entonces pues como esta empresa no tenía como mucha idea acerca de esto de trabajar de forma remota, se hacía bien complicado, ¿no? Ponerse en contacto con los ingenieros, ¿no? Y con la parte del BI. Y entonces, pues yo decidía solicitar permisos y hacer las extracciones de información, ¿no? De esa información que me debía pasar ingeniería, pues yo hacía las extracciones y ya las analizaba y luego las procesaba. Y tocó que casualmente también en la persona que estaba a cargo del BI, enfermó de COVID, ¿no? Y pues también me tocó hacer los dashboards, ¿no? Entonces esta empresa pues estaba maravillada porque yo era como el hombre orquesta, ¿no? Hacía ahí todo, ¿no? Pero a mí me gustaba porque yo tenía como control, ¿no? De toda la cadena, de todos los eslabones, ¿no? De principio a fin. Pero les vuelvo a repetir, cuando nosotros no cuidamos esa parte, a veces caemos exactamente pues puede ser en atrasos de los proyectos, de los calendarios ya establecidos, ¿no? Y eso, pues por supuesto, luego nos pega mucho, ¿no? Frente precisamente a la gente a la que estamos reportando, ¿no? Muy bien. Las herramientas de gestión. El uso de herramientas de gestión de datos es crucial para facilitar el gobierno de datos. Estas herramientas permiten la automatización, el monitoreo y el análisis de datos, lo que mejora la eficiencia y reduce la posibilidad de errores humanos en la gestión de la información. Bueno, pues aquí evidentemente estamos ante, ¿no? Ante la salida del sol, ¿no? En cuanto a tecnologías, ¿no? Que a lo mejor ya existían, otras no, otras se están mejorando, pero los primeros casos, ¿no? De gobierno de datos, pues sí, evidentemente, como yo les decía hace un momento en el ejemplo que platicaban, era pues a través de Exceles, ¿no? Ahí se guardaba toda la información, ¿no? Nombres de las tablas, sus dominios, quién armó la tabla, en qué fecha la armó, para qué, los campos, sus types, toda la información se guardaba ahí, ¿no? Eh, y pues hacer búsquedas, ¿no? Pues era eso, recurrir al Excel, al Excelito, ¿no? O a los Exceles y estar buscando la información que uno requiere, para saber si ya existe, de qué trata, de manera natural o originaria, y luego después si se le hizo alguna transformación. Aquí hablamos transformaciones de si se le aplicaron algoritmos, algunas operaciones básicas, algunas reglas de negocio, toda esa parte, les digo, originalmente pues se traía así. Evidentemente a veces yo creo que ni Exceles, ¿no? Era alguien, una persona en particular que traía toda la información, y si uno quería cierta información, bueno, pues tenía que recurrir a esta persona para que nos platicara más o menos de qué trataba el tema, ¿no? Eh, Hoy en día les decía, pues ya hay herramientas on-premise y en la nube, ¿no? Muy efectivas. Por supuesto, pues también la contraparte es el costo de muchas de ellas, y esas las quiero ver más adelante poco a poco, pero sí comentarles que hay empresas que tienen pues estas tecnologías ya muy de vanguardia, algunas otras no. Algunas empresas desconocen inclusive todavía este tema, y pues precisamente mucho de lo que luego hacemos como arquitectura de datos, como arquitectos de soluciones, es precisamente ofrecer, ¿no? O darles un panorama de estas tecnologías, lo que hacen, lo que no hacen, lo que cuestan,
si se pueden ser compatibles con lo que ya tienen, la infraestructura que ya tienen ellos montada, eso precisamente también es algo muy relevante, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta antes de continuar. Ok, gracias, muy amables. Estrategias clave. Para optimizar el gobierno de datos es fundamental implementar estrategias como la definición de roles y responsabilidades, la calidad de los datos y la formación continua del personal. Estas acciones ayudan a establecer una cultura de responsabilidad y transparencia en la gestión de datos. Muy bien, esta parte es muy importante. Precisamente la definición de roles y responsabilidades, pues tiene que ser algo que debe implementarse, que se debe de culturizar, porque a veces también es cierto que no estamos como tan acostumbrados primeramente a documentar todo lo que hacemos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Es tan padre, ¿no? Tan chido, ¿no? Como decimos, ¿no? Que uno llega a un lugar y es nuevo en el proyecto y haya videos, haya información, ¿no? Del proyecto. Muchas veces no hay nada, puede ser uno porque el proyecto se está iniciando, pero si es un proyecto ya iniciado, siempre contar precisamente con toda la información escrita en videos, eso es muy importante, porque de esa manera se avanza más rápido. Así que pues, panorama del proyecto. O sea, sí está bien, pero a veces también dentro de este proyecto, sobre todo hablando de la información, ¿no? De los datos de este proyecto, a veces pues empiezan a surgir dudas, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues evidentemente pues tenemos la facilidad de usar el WhatsApp, usar el ¿Se cortó o soy yo? Creo que no estamos escuchando. los correos No, No, se se escucha. está cortando, no se escucha. Se cortó. responsables de la información, los roles que tienen, tener precisamente una Edgar, te oyes cortado. Se te corta el audio. buena documentación, ¿no? Para poder avanzar. A mí una vez me pareció curioso, estaba también en una empresa de retail muy grande y Creo que Edgar ni siquiera nos escucha a nosotros. inclusive nos dieron Edgar, no te estás escuchando bien. ¿Me escuchan mejor? A ver, ¿Ya me escuchan? ahí sí, ya no se ve la presentación. Ah, ok. Una de las máquinas dejó de funcionar. En general, pero me parecía algo curioso que yo creo que la gente no leía, porque era tan buena su documentación. ¿Ya ven mi presentación? Ok, muy bien. Ok, les decía que entonces tener una buena documentación siempre nos ayuda a avanzar mucho. Y les platicaba que en esa ocasión, en esta empresa me habían dado una muy buena documentación del proyecto y todo estaba ahí, todo, de verdad, todo, sin excepción alguna. Y me causaba curiosidad porque luego me preguntaban compañeros, ¿no? Que
por qué sabía tanto del proyecto. Les digo, pues es que está todo en la documentación. Entonces me sabía ya tanto la documentación que yo les tenía, ya era yo parecía que yo era el encargado, ¿no? De este rol de responsabilidad, porque ya me sabía hasta la página y todo, pero era porque realmente era un proyecto pesado, ¿no? Y pues a mí me gustaba tener esa información a la mano, ¿no? Entonces, estas estrategias claves, como el caso de los roles y responsabilidades, es muy importante para que nosotros también sepamos desde inicio, ¿no? Quién es el responsable de la información, de qué tipo de información, o dónde está disponible esta información, ¿no? Ya sea a través de una documentación y, por supuesto, también de accesibilidad a esta información, ¿no? Muy bien. Supongo me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, con base en esas estrategias claves, ¿me escuchan mejor? Ya no se ve la presentación. Ah, ok. ¿Me escuchan bien? Se escucha con mucho eco, Edgar. De hecho, estás dos veces, entonces como que se duplica tu explicación. Sí, ahí. No, Ah, no permítame. se ve tu presentación. Sí, la presentación se dejó de ver. Ahí sí ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ya se escucha bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. Aquí andamos, ¿eh? Muy bien, andábamos en esta parte de las estrategias clave. Aquí hay una serie de claves que quiero destacar. Y ya las tengo por aquí. Aquí está. Y como número 1, tenemos esta parte que dice que las políticas y estándares, ¿no? Es definición de reglas claras sobre cómo se deben gestionar y usar los datos. Esta sería una parte clave, ¿no? De este tema, las políticas y los estándares, ¿no? Es la definición de reglas claras sobre cómo se deben gestionar y usar los datos. Les decía, por supuesto, ahorita es de manera general, luego vamos a ir viendo a detalle cada una de estas, ¿no? Pero como número 1, las políticas y los estándares es una estrategia clave, voy a pegarla aquí, y esto se refiere a la definición de reglas claras sobre cómo se deben gestionar y usar los datos. Aquí, por supuesto, hay, pues, digamos, reglas de tipo, voy a decirlo, como universales, ¿no? Que yo creo que se implementan en gran parte del mundo. Hay, por supuesto, guías, vamos a ver como el Dama Book, ¿no? Que también vamos a hablar más adelante, u otras que son, pues, de tipo también inclusive de seguridad, ¿no? Como el manejo, pues, de datos sensibles, ¿no? Entonces, pero aquí también destacar que hay definiciones que, pues, establece, y políticas que establece, pues, las mismas empresas, ¿no? Pues, con la finalidad de saber quién y quién no puede tener accesibilidad a cierto tipo de información, ¿no? Por aquí me voy al número 2. Calidad de los datos. Eso se refiere a asegurarse de que los datos sean precisos, consistentes y actualizados.
lo cual es esencial para la toma de decisiones basadas en datos. Esa es otra estrategia clave, es la calidad de los datos. Repito, es asegurarse de que los datos sean precisos, consistentes y estén actualizados, lo cual es esencial para la toma de decisiones basadas en datos. Como número 3, tenemos seguridad y privacidad. Esto es establecimiento de controles para proteger los datos contra accesos no autorizados y garantizar el cumplimiento de normativas, ¿no? A veces esta parte pues nos choca mucho a muchos, ¿no? Porque uno quisiera pues evidentemente usar, googlear, usar USBs, tener acceso a toda la información, pero pues evidentemente pues a veces no es nada más que nos prohíban ver la información, créanme, muchas veces la seguridad, la intromisión de y, hacer accesible la información a todos y para todos y de la manera que todos queramos, a veces no es porque los de ciberseguridad sean sangrones ni nada, créanme, a veces es precisamente para resguardar la información. Y a veces sí nos choca, pero eso que yo decía hace rato, ¿no? De que pide la información, levanta el ticket y todas esas cosas que a veces no nos gustan, créanme que a veces es precisamente una estrategia clave, importante, y que debemos de comprender que no es por otra cosa que por seguridad de información y para que todo pues quede precisamente bajo una normatividad. Como número 4, aquí lo ponemos. Gestión del linaje de datos, eso significa rastrear, esa es la palabra clave, rastrear el origen, transformación y uso de los datos a lo largo de su ciclo de vida para asegurar su integridad y confiabilidad, ¿no? Esta es una parte fundamental, en el caso del gobierno de datos, ¿no? Como lo que empecé exponiendo al inicio, ¿no? Y yo quiero armar una tabla y pues parecía fácil, ¿no? Extraigo la información, armo mi tabla, ¿no? Este, levanto la información, mi ticket con gobierno de datos, y les digo, quiero armar esta tablita que va a tener estos campos, este tipo de datos, de información, pero cuando me dicen, ¿qué crees? Que una de esas tablas, uno de esos campos ya existe, ¿no? Así como en esa serie, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Esa ya existe, mi chavo, ¿no? Y entonces, búscala y tráetela a tu tabla, ¿no? Entonces, les decía, cuando empiezo a buscarla, pues es un mar de información y no sabía ni dónde estaba. En ese caso, pero me tocó en otra empresa, donde estaban usando una tecnología donde tú nada más vas hacia atrás, viene el diagramita, y inclusive te das cuenta que ese dato que tú quieres ya es un dato transformado, no es el original, ¿no? Pero ya sabes de dónde viene, ¿no? Venía como de 10 tablas atrás, ¿no? Entonces, así como hay empresas que no tienen gobierno de datos, hay otras que, mis respetos, ¿no? Tienen pues un gobierno de datos muy bueno. De hecho, esta empresa, se dedicaba a la educación, ¿no? Y me dio mucha curiosidad, tenían muy bien armado su gobierno de datos. Muy bien, entonces esta es una palabra clave, la gestión o linaje de datos es rastrear el origen, ¿no? La transformación y el uso de los datos. Porque ya saben, vuelvo a repetir, muchas veces la información que nosotros vemos en ciertas tablas no es la información original, es información ya transformada, es información que ya tiene aplicadas reglas, ¿no? Y no es la información original, pero también ya vive en alguna parte como una tablita, ¿no? Entonces, este es como número 4. Como número 5, tenemos roles y responsabilidades, lo que estábamos hablando hace un momento.
Definir quién es responsable de la administración, calidad y seguridad de los datos. Puede ser precisamente algo así como un data steward o un data owner, ¿no? O la gente de ingeniería, la gente de ciberseguridad, ¿no? Los arquitectos también a veces tienen funciones de ese estilo, que no nada más a veces se dedican a la parte del ecosistema, bueno, los de TI, también los arquitectos de datos, ¿no? Que se dedican también a la gestión de datos, ¿no? Entonces, les digo, aquí cuando hablo de arquitectos, les decía, puede ser desde el TI, el arquitecto TI, que se dedica a tener una visión general del ecosistema de los datos, o el arquitecto de datos, que se encarga precisamente de gestionar y darle fluidez y garantizar la calidad también de estos datos, ¿no? Muy bien. Entonces, los roles y responsabilidades. Como número 6, tenemos metadatos y catalogación. Esto es uso de catálogos de datos y sistemas de metadatos para documentar y clasificar los archivos de datos. Lo que hablábamos, ¿no? Documentación, muy importante. Como número 7, aquí se me traba la máquina. Bueno, aquí lo dejo así chiquito. Cumplimiento regulatorio, esto es asegurarse de que la organización cumpla con las normativas y leyes que afectan la gestión y el uso de datos. Repito, asegurarse de que la organización cumpla con las normativas y leyes que afectan la gestión y el uso de datos. Les decía, no solamente normativas que pueden estar dentro de términos ISO, sino también normativas gubernamentales, ¿no? Como manejo de datos sensibles, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, o también normativas, pues, propias de cada empresa, de cada organización. Ese sería como número 7. Y por último, otra estrategia clave sería esta. Estrategias de adopción. Crear procesos para integrar las mejores prácticas de gobernanza de datos, por supuesto, en toda la organización. Entonces, estrategias de adopción. Crear procesos para integrar las mejores prácticas de gobernanza de datos en toda la organización. Esta parte de la creación de procesos, pues hoy en día es interesante, ¿no? La parte de integración continua, de desarrollo continuo, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Tener una visión clara hacia adelante y hacia atrás de dónde sale la información, porque yo hace rato les decía de tablas, pero no solamente a veces las tablas, si por ejemplo en alguna información yo necesito cierto tipo de información y resulta que gobernanza de datos me da esa información y sé dónde vive esa información, me refiero a una tabla, pero resulta que esa tabla ya no es esa información no es la original, es información transformada y yo quiero saber cómo se hizo esa transformación. Si se le aplicó un algoritmo, si son operaciones básicas, ¿no? Entonces, precisamente mediante esta estrategia de adopción, estos procesos de integración, yo puedo darme cuenta que cómo se pasó ese dato de la tabla A a la tabla B, qué tipo de transformación se le aplicó, una transformación algorítmica, algún proceso, alguna regla de negocio, y de esa manera yo también puedo saber qué fue lo que sucedió con ese dato para obtener yo esa información, ¿no? Entonces, estas son precisamente claves, ¿no? Importantes para este tema de gobierno de datos. Y yo creo que hasta aquí me voy a detener
Falta más, pero les repito, en las sesiones siguientes vamos a ir viendo ya más a detalle, con ejemplos prácticos de tecnologías que tenemos hoy en día, les decía, tanto on-premise como en la nube, porque ya saben, ¿no? Ya sea GCP, ya sea AWS, o sea, Microsoft, tenemos, pues básicamente ya las mismas servicios, ¿no? Para este caso de gobierno de datos, lo que va cambiando, como dicen muchos, ¿no? Los colores, ¿no? Algunos prefieren GCP, otros AWS, otros prefieren Azure, ¿no? Y cada uno con sus servicios y sus tecnologías, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Tal vez me gustaría que alguien nos platicara si ha tenido, pues, reveses, ¿no? Precisamente en este tema de gobierno de datos, ¿no? Y si lo solucionaron o no lo solucionaron. Puede ser, pues, aquí con Qualtop o en otras empresas, sería bueno. ¿Alguien quiere participar? Con preguntas o con algún comentario, sería bueno, se los agradezco. Hola, Adelante. hola, buen día. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa anterior, una empresa pues básicamente trabajaba con datos, o sea, los datos de los clientes. Y una de las partes que tú mencionas es importante porque a veces queremos saber quién modificó, quién creó, o quién ejecutó cierta acción sobre ciertos archivos, cierta información. Bueno, pues es la parte, eso es lo que quería compartir, lo importante que es, y es una de las cosas que tú tocabas, ¿no? Sí, gracias. Sí, luego es importante, ¿no? A veces a lo mejor quién, pues ya no está esa persona, o a lo mejor sí está, ¿no? Dentro de la organización. Ujú, Y es importante porque también si está esa persona dentro de la organización, todavía cuando requerimos esa información, ujú. pues padre, porque nos puede dar luz, ¿no? Pero si ya no está, esperemos que haya documentación o, ¿no? Este linaje de datos donde yo me puedo ir hacia atrás en pues por lo menos documentalmente o tal vez a través de alguna aplicación, y yo poder ver qué fue lo que se le hizo a esa información. Muy Sí, bien. el producto que manejábamos se llamaba Pansura Data Services, y es una empresa que se dedica completamente a los datos, y hace una auditoría pero te da información hasta o sea, de todo. Entonces teníamos bien controlado qué pasaba con cierta información, de dónde se originaba, quién lo movía, quién la copiaba, todo. Entonces, Ah, qué pues sí, padre, sí es muy bien. importante. Sí, sí, le recomiendo mucho. Sí, muy bien. Sí, desafortunadamente les digo, no todas las empresas, todas las organizaciones tienen esta cultura Sí. del gobierno o gobernanza de datos. Muy bien. Y yo, por ejemplo, la empresa que les decía de educación, era el TEC de Monterrey y ellos estaban utilizando Informática Power Center, pero lo solucionaban muy bien con eso, muy, muy bien. Uno podía ir hacia atrás y buscar inclusive este, la transformación de los algoritmos. Adelante, Luis Iván. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, fíjate que es bien importante lo que mencionabas ahorita de las siguientes sesiones, ya verlo como más práctico y más enfocado ya como al sector de industria, lo que está afuera, ¿no? Porque mira, te comento, por ejemplo, un tema, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto en Gentera y Gentera pues tiene, ya tiene un ambiente muy robusto de Data Warehouse, pero ya tiene cosas en on-premise y también tiene cosas en la nube, ¿ves? Entonces tiene distintas herramientas para la ingesta, para la parte de almacenamiento, y hablando de ingesta, tiene IPC, SAP BW, y también ya está haciendo cosas con Airflow, con Composer, pero, o sea, ¿cómo verlo como un todo, ¿no? O sea, ya con especialistas que están ahí en Gentera con nosotros en el proyecto, pues están metiendo cosas más nuevas, ¿no? Investigando sobre data platform y temas de regulatorios y
y normativas, ¿no? O sea, ya también verlo como a nivel normativo y como dices, gobierno de datos, pero centralizado, ¿no? ¿Cómo le proponemos al cliente tecnologías nuevas, marcos de trabajos nuevos, frameworks nuevos, ¿no? Pues algo ya más completo con el cual podamos sorprenderlos y podamos pues venderles una estrategia completita de datos, ¿no? Yo creo que es ahí donde tendríamos que llegar, porque hay cosas que a lo mejor ya lo saben, ¿no? Ellos ya tienen mucho tiempo manejando, pues te repito, Data Warehouse, gobierno de datos, ya están haciendo algunas cosas, están haciendo linaje de datos y ya utilizando algunas herramientas, digamos, todavía no son los expertos, pero ya tienen gran recorrido, ¿no? Entonces, ¿cómo le vendes a alguien que ya lo ha hecho algo nuevo y cómo lo sorprendes, ¿no? Eso es lo que creo que valdría la pena llegar ahí, repito. Gracias, Eva. Sí, gracias, Luis. Pues precisamente yo estuve participando con ustedes en ese assessment, exactamente lo que estás comentando, junto con Juan Carlos. Justo, estábamos en ese tema. Ándale, correcto, Edgar. Entonces, pues ahí lo que hemos platicado, ¿no? O sea, cómo los sorprendemos, sí, sí, o sea, repito esa palabra porque, pues, van a decir, pues, está bien, yo ya sé eso que traes, o ya voy hacia allá, o ya tengo la noción, ¿no? Pero, o sea, yo he insistido en que, qué más le vendemos, ¿no? ¿Cómo los sorprendemos? O sea, en cuál cómo innovar o qué nuevo hacer en nuestro catálogo, nuestro portafolio y llegar y estamos, tú bien sabes, ¿no? Esperando ahí algo, un RFP y algo para datos. Entonces, pues llegar con una super propuesta impresionante, pues para quedarnos con el servicio. ¿Fue, Edgar? Sí, claro, muy bien. Aquí comentarles a todos que lo que comenta Luis está interesante, porque, por ejemplo, el caso de Gentera, ellos ya tienen una infraestructura y esta parte del gobierno de datos o linaje de datos, ellos ya bien lo podrían resolver con tecnologías on-premise que ellos tienen. No recuerdo si su IPC es en la nube o es cloud o es on-premise, pero ellos ya tienen esa tecnología y podrían resolverlo desde ahí. Pero al parecer llegó a alguien acá que está allá al frente de esta parte y este chavo que entra al frente, pues tiene como más la idea de usar nube, ¿no? Y entonces, pues así, ¿no? Hay que sorprenderlos para, pues, venderles, ¿no? Exactamente la idea, darles una arquitectura de solución que los sorprenda, ya sea con lo que ellos ya tienen, que a lo mejor ni siquiera saben que lo pueden utilizar, o proponerles nuevas tecnologías, ¿no? Que puedan inclusive hacer un híbrido, ¿no? Entre lo que ya tienen con algo nuevo. Muy bien. Gracias, Luis. ¿Alguien más que Una pregunta, Edgar, ¿qué pasa cuando los datos terminan de procesarse, de transformarse y todo, pero de alguna forma son comprometidos por un ransomware o algo así? O sea, ¿qué estrategia se podría hacer? Pues mira, en esa parte, siempre, ¿no? Pues en el área de seguridad, pues se tiene que dar, pues, seguimiento, ¿no? A esta información, qué tan comprometida ya está esta información y buscar, pues, una solución donde a partir de esa información que ya se abrió, ¿no? Por decirlo así, fuera de la organización, buscar la manera de reintegrarla y que no se puedan tener accesibilidad, ¿no? A esta información. O sea, Digo, a pero mí sí hay sí. requerimientos de parte de gobernanza de datos. Sí, es que aquí, como les decía, hay como el gobierno de datos, pues se integra por todas las áreas, ¿no? Todas. O sea, digamos que el gobierno de datos es quien centraliza toda esta información, pero, por ejemplo, en el caso, como tú dices, ¿no? De un ataque ya de ciberseguridad, pues el área de ciberseguridad debe tener precisamente estas estrategias, ¿no? Si hay información que ya se comprometió, ¿no? Sí, porque acá apenas hubo un caso, ¿no? Creo que de Coppel. Así es. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en esta empresa en la que estaba yo, este producto tiene la finalidad de que casi literalmente decirle a los que secuestran informaciones, me vale qué es lo que hiciste con la información. Yo tengo un sistema capaz de que no te voy a pagar ningún ransomware porque mi sistema hace que se recupere lo último
de la información. Entonces, como que hacían caso omiso y muchas empresas, pues adoptaban este sistema porque realmente no le importaba que la información estuviera comprometida o encriptada. O sea, el producto hacía que se recuperaran los datos, hasta los más recientes. O sea, era una estrategia que tenía la empresa. Entonces, me parece Sí, interesante. sí, es que miren, esa parte de recuperar el dato que está secuestrado no es tan complicado. Digo, aquí es información, ¿no? Digo, no es como una persona, ¿no? Que no puedes duplicar a la persona, ¿no? Dices, pues ya me secuestraron a pues la duplico y que se la lleven, yo me quedo con el duplicado, el original, ¿no? El tema más bien es la información el- que ya está comprometida, ¿no? Que pueden ser precisamente, pues, llaves, candados, códigos, ¿no? Que, pues, con esta información pueden accesar a las bases, pues, de cualquier manera, ¿no? Entonces, es como rehacer otra vez todo, ¿no? Precisamente para evitar que puedan ingresar nuevamente, ¿no? Y es que es increíble, deberían de ver, yo les voy a platicar rápidamente, les digo antes de regresar aquí con ustedes a Qualto, estaba en un tema de ciberseguridad y pues resulta que descubrimos que pasaba que los del área de ingeniería, perdón, los de ciencia de datos, por agilizar el trabajo, pues le tomaban fotos, ¿no? A, a información y la subían al chat GPT y le preguntaban, oye, ¿cómo puedo procesar esto? Así, bla, bla, bla. Y ahí iba información comprometida, ¿no? O sea, a veces se les iba y de repente ahí iba una llave, una clave de acceso, ¿no? De la nube en particular, por ejemplo, aquí fue de AWS, y pues comprometieron ahí todo porque en algunas de esas fotografías subieron información de los accesos. Entonces a eso me refiero, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Ellos por agilizar el trabajo tuvieron una foto, le preguntaron al ChatGPT cómo hacer el algoritmo más rápido, si les dio la solución, pero pues comprometieron ahí todo, sin querer queriendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Adelante, Kevin. Disculpa, también toman en cuenta los datos intangibles, en este caso, como viene siendo la credibilidad del cliente con respecto a su reputación. A ver, un ejemplo, Kevin, como que no capté. Como por ejemplo, en el caso de BBVA, hace como 4 o 6 años, sí también tuvo un problema de seguridad muy grande. Bueno, creo que cada rato, ¿no? Y realmente sí ha tenido muchas repercusiones en lo que viene siendo pues su reputación. Eh, y justamente esa es mi pregunta. En el caso de la gobernanza de datos, ¿también toma en cuenta alguna estadística la reputación del cliente con respecto a, por ejemplo, estadísticas de qué tan frecuentemente pasa ese tipo de problemas? Sí, por supuesto. Sí, eso es muy importante siempre, inclusive más que el cliente, las tecnologías que están utilizando. Precisamente saber si esta tecnología o la tecnología A, B, C o D, precisamente ha tenido problemas, ¿no? Si son seguras, si ofrecen buenos marcos de seguridad o pues, a cada rato cualquiera las puede entrometerse y comprometer la información, ¿no? Sí, más que las organizaciones, las tecnologías que usan las organizaciones, ¿no? Porque les decía, pues a veces no tanto es la organización, ¿no? A veces en la parte de arquitectura, pues les puedes vender eh, la idea de que compren y utilicen ciertas tecnologías, pero a veces, pues no les dices, ¿no? Que a lo mejor, pues esa tecnología está más barata que las otras, pero te puede comprometer, ¿no? Sí. Entonces, más que las organizaciones, son las tecnologías que usan las organizaciones, las que se deben tener en cuenta al momento de adquirirlas. Sí. No sé si con eso contesto tu pregunta, Kevin.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su participación en esta primera sesión. Vamos a ir ahondando, les decía un poco, este, en este tema que yo, como les decía al inicio, yo cuando me enfrenté por primera vez a esto, créanme que se me hizo algo tan increíble, ¿no? Me sorprendió mucho, ¿no? Ese ir y venir, les decía, de estar buscando tablas, o mejor dicho, columnas, así literal, ¿no? En tablas, ¿no? Que no siquiera sabía dónde estaban, ¿no? Y que una vez que las encuentras, fue peor, ya no les platiqué, inclusive resultó que había tablas que ni siquiera tenían información y seguían ahí arriba, ¿no? En el data lake, ¿no? Y ni siquiera estaban entrada la organización de eso, ¿no? Se pueden imaginar. Entonces era un verdadero show, ¿no? Hacer este tipo de linaje de datos, la gobernanza de datos, ¿no? Era increíble. Muy bien. Creo que sería todo. Creo que hay otra vez más bien va el ejercicio, ¿no? El cuestionario, ¿no? ¿Me equivoco?